Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para hablar hoy de arranque de la producción industrial del Uruguay y todo el debate que ha habido en estos últimos meses y el año pasado también se dio sobre cómo marcha el tema de la producción industrial y si se ha frenado o no se ha frenado, ¿no? Efectivamente, Pepe, buenas noches para todos. La producción industrial, que es importante en el Uruguay, primero porque ha venido creciendo en forma muy notoria y porque ya ocupa un porcentaje importante del PBI, mayor al que tenía, digamos, antes de lo que fue la crisis del año 99, 2012, esa etapa. La industria ha tomado impulso, sin duda. Pero claro, como tú decías, en los últimos meses se comenzó a exponer una polémica, una discusión sobre efectivamente qué grado de vigor está teniendo en promedio la industria. Y si es por sectores, si no es por sectores también, Creo ¿no? que ahí diste en el clavo, porque en realidad lo que hay es en la interna industrial una gran diversidad de situaciones. Pero vayamos a la tendencia general, que la tenemos expresada en esta gráfica, que lo que ilustra es la producción física de la industria estimada por el Instituto Nacional de Estadística en su índice de volumen físico. Y lo que vemos es lo que decíamos, una producción que creció en los últimos años en forma muy notoria, más allá de ese declive que hubo allí en el año 2009, lógicamente por la crisis financiera internacional, rápidamente se recuperó. Pero en el último año, básicamente en este 2013, el crecimiento ha sido muy moderado, menos de 1% en el acumulado de este año. Con un dato agregado que diría que es el más preocupante, y es que la industria está con un retroceso en materia de empleo. Ya había caído el empleo en el año 2012 a pesar del aumento de la producción, y este año la producción prácticamente que se estanca y vuelve a caer el empleo industrial. Cuando hablamos de producción industrial, ¿eso abarca, por ejemplo, lo que es la producción de celulosa o de granos? Absolutamente todo. Efectivamente, digamos, el Instituto Nacional de Estadística hace una encuesta mensual donde incorpora todo, la industria tradicional del Uruguay, las manufacturas más clásicas, textiles, vestimenta, plásticos, no son solo química. Productos manufacturados, eso ahí se ve un poco la pregunta. Exacto, yo siempre los separo y de alguna manera la Cámara de Industria también hace una categorización parecida. Lo que son manufacturas clásicas, puramente industriales, plásticos, lo que puede ser industria química, la industria automotriz, textiles, y después las agroindustrias, que son el sector más importante de la industria uruguaya y que lo que tienen es una base en la producción del campo y de la cual dependen, porque si la producción lechera crece, crece la producción industrial e industria láctea. Si la producción ganadera crece, crece la faena en los frigoríficos. Si la producción forestal crece, que es lo que ha pasado en Uruguay, se desarrolla la industria forestal. Son esos como que los dos grandes sectores, por supuesto que dentro de ellos hay muchas variaciones también. Hay cosas que les son comunes de todas maneras, por ejemplo el aumento de los costos que se ha dado en general estos últimos años atañe a todas las industrias, pero no todas han tenido los mismos aumentos de precios a nivel internacional, algunas sí lo han tenido y han logrado crecer, otras no tanto. Lo que tenemos aquí es justamente esa diversidad. Nosotros tomamos los primeros 9 meses del año y comparamos con el mismo periodo del año pasado. Y lo que vemos son algunos sectores que están claramente creciendo. La industria automotriz, un crecimiento muy fuerte, 42%. Ahora, esto se explica porque venía muy mal del año pasado. Esto básicamente es una recuperación. Algo parecido pasa con los aserraderos. Cuando hablamos de forestación tenemos dos grandes ramas, la industria de celulosa y los aserraderos, producción de madera sólida, tableros e incluso cosas que después se usan para la industria del mueble. También ha crecido. Otras industrias muy importantes, más bien estables, la producción de celulosa, de la misma planta de celulosa de siempre, y ha crecido un poquito, pero no mucho, eso es razonable, es esperable. Y la industria frigorífica, que había agarrado con un gran empuje el año, empezó a enlentecerse, ha tenido meses de muy baja faena. Y después tenemos sectores que realmente están con un retroceso muy fuerte. Los vemos en la siguiente placa, donde se ve curtiembres, caída del 7%, la pesca 8%, y textiles y vestimenta, caídas de entre 13 y 23%. Son caídas muy fuertes. Y aquí es interesante porque en esta semana el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, planteó en el foro de ACDE cómo viene el gobierno apuntalando los distintos sectores de la producción. Y lo que mostraba es que todo el mecanismo que hay de apoyo al sector textil y de vestimenta por parte del gobierno, básicamente el Ministerio de Industria, a juicio de Lorenzo, ha fracasado. Se está poniendo mucho dinero allí, muchos subsidios, y sin embargo la industria continúa cayendo. La explicación viene básicamente por dos lados. Uno, que es más de la coyuntura. Argentina ha impuesto trabas a la exportación uruguaya y pega en algunos sectores, uno de ellos los textiles y vestimenta. Pero además hay un tema que es de fondo, y los televidentes, Pepe, lo estarán manejando.
El crecimiento de la industria asiática y la oferta de vestimenta del Asia... La competencia es salvaje, ¿no? Es enorme, es decir, es un cambio estructural en la industria global y ya cualquier prenda que el uruguayo quiera acceder, o es de Bangladesh, o de Pakistán, o de Indonesia, calzado, prendas de China o Vietnam. Es decir, todo un desarrollo de la industria asiática a menores costos que está invadiendo todos los mercados. Uruguay intenta defenderse. Hay algunas empresas que están logrando, por ejemplo, en el calzado, mantener algún espacio de mercado. En vestimenta diría muy poco. Por lo tanto, hay allí un cambio que es mucho más de fondo, más allá de los problemas, que de todas maneras inciden. Lo de la Argentina, evidentemente, que es un problema serio que está transcurriendo el Uruguay. Pero digamos, entonces es un sector muy diverso. ¿Qué puede pasar con la industria? Y lo importante es como sector, digamos, troncal en la economía. La industria ocupa un 26% del PBI aproximadamente, y si uno lo piensa no es la mayoría ni mucho menos. Pero es un poco, se podría hacer como una comparación con el cuerpo humano. El peso que tiene nuestra columna vertebral, ese conjunto de huesos, debe ser un porcentaje muy bajo. Pero es fundamental. Pero es fundamental, es una arquitectura que nos permite desarrollar todo el resto de las actividades de la persona. Y acá es un poco lo mismo, ¿verdad? La industria es lo que transforma muchas de las materias primas y lo que después genera o demanda servicios directa o indirectamente. Entonces, ojo con los problemas a nivel industrial porque pueden generar a mediano plazo mayores problemas para la economía. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.